es otro tema tan convocante como el fútbol y es sobre Perón, pero este es sobre el cuerpo de Perón. El cuerpo de Perón, la muerte, las manos, los tiros, por si te quedaba algo pendiente todavía, y que escribió Facundo Pastor, que es periodista, abogado, productor, y está acá qué lujo, con Luis, nosotros, en Radio qué con lujo, Vos. nos da un poco de... Sí. Nos intimida un poco tenerlo a Por Facundo favor, acá. ¿cómo les va? Buenas ¿Cómo noches, andan? ¿cómo está, Bueno, buenas Facu? noches. Gracias por la invitación. Bueno. Estoy en pijama hasta ahora, habitualmente. Pero me dicen libros y me activo. Así que, Muy bien. que me vine. Para me vos, vine. ¿lees todo el Sí, muchísimo. Sí. Leo muchísimo. ¿Libros mata mundial o mundial mata ¿Cómo la libro? ves? No, se puede compartir. Estoy muy enganchado con el mundial, estoy viendo mucho más partidos que en otros mundiales. Creo que tiene que ver con que hay una parte de mi día que quedó como en pausa porque al estar en Radio La Red, que es una radio muy deportiva, y como compraron los derechos del mundial, no estoy haciendo mi programa de la tarde, entonces eso me permite ver un montón de fútbol. Y bueno, y terminé un libro. ¿Qué terminaste? Terminé El gesto final, que es una novela de Agustín de Luca, que publicó La Crujía, que la recomiendo muchísimo. Me enganché muchísimo. Es una novela, es un thriller así, es un policial de tribunales, con jueces, con todo el mundo de los casos mediáticos. Y es la historia de una mujer que está parada en las vías del subte y viene una persona de atrás y la empuja. Wow. Y la tira al subte. Y antes de matarla, esta mujer gira la cabeza, lo mira y se ríe. Y hay un juez que se obsesiona con ese gesto, ¿no? Con ese gesto que la víctima hace sobre el victimario. Bueno, después no les voy a spoilear más la novela, léanla. Muy bien. Contanos de vuelta cómo se llama. Se llama El gesto final, de Agustín de Luca. Es un joven autor que la verdad que es su tercera o cuarta novela. Está muy bien, ¿eh? La verdad que se las recomiendo. Bueno, y hoy tenemos acá este libro que es adictivo, ¿o no, Luis? Lo Sí, definimos me un poco encantó, así. me encantó Se lee de un tirón. La Sí. verdad que es apasionante. ¿Cómo Bueno, relatás? muchas gracias. Bueno, es la pluma o, bueno, no sé si el periodismo. Porque o parece la que va a escritura. ser una pericia, Sí. pero el primer capítulo te descubre otra historia, ¿no? Es el momento final de Juan Domingo Perón. Claro, bueno, el cuerpo de Perón, mi último libro, es efectivamente una novela de no ficción, así un poco una novela histórica, si se quiere, de no ficción, que tiene un personaje central que es un cuerpo, que es el cuerpo para mí de la historia y de la política argentina, y es la muerte reciente más impactante. Y bueno, yo venía de escribir un libro sobre Isabel Perón y bueno, y sentía que había un montón de cosas que habían quedado como afuera. El libro de Isabel es un libro sobre el silencio de Isabel Perón. Y bueno, y este libro un poco viene a explicar algunos silencios de Isabel. Funciona como un complemento, no es una segunda parte, pero bueno, se puede leer también como una segunda parte de Isabel. Y bueno, no, muy contento con el libro, con lo que está pasando, con los lectores que rápidamente entienden que no es un libro ni peronista ni antiperonista, sino que es una novela que va con ese cuerpo atravesando la historia de la Argentina, ¿no? Es que pasa de todo. De todo. Es que al cuerpo de Perón le pasa de todo. Me quedé pensando lo que vos decías, Isabel, porque a mí en tu libro se me descubrieron muchos aspectos de la vida de Isabel Perón que siempre la conocemos en ese estadio final, ¿no? Sí. Antes que llegue el golpe, ella viuda, que no sabe muy bien dónde está parada, se la pasan por encima, pero ella tenía unas creencias así espiritualistas muy sí, un personaje arraigadas, muy oscuro, ¿no? Sigue siéndolo, pues está también, viva. Y esto que cuando se va de la Quinta de Olivos deja en una capilla el cuerpo de Perón y el cuerpo de Eva. Claro. Bueno, eso es la parte más... Llega la mujer de Videla y le dice, sacame esto de acá que yo no me mudo. Es tremendo. Aparte, ¿cómo lo contás? Que Sí. son capitulitos cortos, pero... Sí, a mí me gusta eso. trabajar mucho los capítulos cortos. Siento que es una manera también de
de atrapar un poco al lector Sí. y de dejarlo allí y de que, bueno, pueda ir atravesando la historia. Es que al cuerpo de Perón le pasó de todo desde el momento en que muere prácticamente. Claro, él cuando muere, que vos arranca el libro, ¿no? Muere Que el 1 de tenía- julio del 74. Del 74. Y tenía un grupo de médicos que lo atendían, Sí. ¿no? 7 médicos muy jovencitos del hospital italiano Sí. que estaban, por supuesto, bajo las órdenes de médicos más experimentados, como el doctor Tayana, por ejemplo, ¿no? Sí. Ujú. Pero a mí me interesaba mucho el primer capítulo, que es un capítulo que a mí me costó muchísimo. Me costó muchísimo terminarlo, me costó muchísimo Mira. atravesarlo. Y siempre sentí que era un capítulo que el lector tenía que atravesar. Es un capítulo lento, es un capítulo largo. La muerte de Perón fue una muerte lenta. Perón agonizó durante 12 días. Bueno, pero sí, se ve, se Se siente. sí, se en siente ese así. en Después la se pone un lectura. poco más vertiginoso el libro, pero efectivamente a mí me interesaba mucho reconstruir cómo había sido esa muerte, de la que se escribió muchísimo. Pude hablar con 3 de los 7 médicos que lo atendieron hasta el final. Pude hablar con 2 de las 3 enfermeras que rotaban todo el tiempo dentro de la Quinta de Olivos. Perón es el único presidente que muere adentro de Olivos. Y luego de morir adentro de Olivos, vuelve su cuerpo a Olivos porque así lo dispone su viuda, que era Isabel. Lo que pasa que en el velatorio popular, en el Congreso, hay un momento determinado donde empieza a pasar el tiempo y las horas y el cuerpo empieza a descomponerse. Sí. Entonces Casa Militar le dice a los médicos muy jovencitos, señores, hay que hacer algo con este cuerpo. Los médicos, hay uno, sobre todo uno de ellos, le dice, hay que terminar con el velatorio, ¿no? No es que hay que hacer algo con el cuerpo, se terminó. Y Casa Militar le dice, de ninguna manera, no hay manera de terminar con este velatorio. Y hay una frase que el jefe de la Casa Militar le dice a uno de los médicos, si paramos este velatorio nos matan, hay millones, cientos, miles de personas afuera. Y ahí uno de los médicos dice, bueno, entonces cierren un rato que vemos qué podemos hacer con el cuerpo e interviene en el cuerpo. Es decir, a mí me interesaba la idea de escribir una novela de no ficción donde todo el tiempo el cuerpo de Perón aparece disputado. En disputa. Es el cuerpo el que es el pueblo el que necesita que ese cuerpo todavía se quede allí adentro del Congreso para seguir despidiéndolo. Entonces el pueblo obliga de alguna manera a que los médicos hiciesen algo con ese cuerpo y lo que hacen es inyectarle formol con agua destilada, que es una solución química que involuntariamente petrifica el cuerpo, lo momifica, sin que el propio Perón quisiera, porque él no quería eso. No lo deseaba. No lo deseaba. Sí lo deseaba Evita, con toda la historia que ya conocemos de su cuerpo y lo que pasó con el embalsamamiento, pero Perón no quería eso. Entonces, ahí aparece desde el minuto 0, tras la muerte de Perón, como una suerte de Él ya lo había manifestado, que no quería. Él quería ser enterrado en tierras bonaerenses. Esa había sido su él lo había dicho, lo había manifestado en algunas entrevistas. Antes que lleguemos al entierro en tierras bonaerenses, hay un episodio alrededor del cuerpo de Perón que vos relatás con mucho detalle, pero no termina de quedar claro nunca qué es lo que pasó con las manos de Perón, ¿no? Bueno, ¿una especie de venganza? Fue posiblemente una venganza. Yo no lo escribo con claridad porque tampoco lo tengo claro. Porque no es una causa que está abierta. No termina de quedar claro qué es lo que pasa. Y incluso la manera en la que seccionan las manos, ¿no? Sí, es una especie de sí, lo que les acabo de pirueta contar imposible de la intervención sobre el cuerpo, no porque una cosa esté directamente vinculada con la otra, pero al haber momificado el cuerpo, 13 años después de ese episodio, es decir, 13 años después del 74, en el 87, cuando los profanadores ingresan a la tumba, se encuentran justamente con el cuerpo momificado, si no, no hubieran encontrado absolutamente nada. Claro. No están vinculados los dos hechos, pero ahí muestra cómo todo el tiempo el cuerpo de Perón está sometido a cosas que le van pasando. Lo de las manos posiblemente sea una venganza que fue investigado en la causa. ¿Una venganza contra quién, Facundo? Bueno, Perón le había prometido en la negociación de su vuelta definitiva a la Argentina un área muy importante para la Argentina, que era la agregaduría comercial de Argentina, de los negocios argentinos oficiales en Europa, a un personaje muy oscuro que
se llamaba Alicio Gelli, que era el fundador, el titular, el número uno, el líder de la PIDUE, de la propaganda DUE, que era una logia que alguna vez había sido masónica y se había enfrentado con la masonería, luego se había separado de la masonería, y Perón le había prometido a Alicio Gelli este cargo. Y cuando llega Perón finalmente a la Argentina, no se lo da el cargo. Esa es una explicación que fue investigada en la causa, una causa que aún sigue abierta. Por otro lado, yo creo que siempre existió una obsesión de sectores conservadores de la Argentina sobre los cuerpos peronistas. Cuando roban el cuerpo de Evita, después de haberlo embalsamado, y pasa todo lo que pasa, que Tomás Eloy Martínez bien lo cuenta en Santa Evita, historia que conocemos. Sí. Bueno, con el tiempo se entendió que detrás del robo del cuerpo y de haber sacado el cuerpo de la Argentina estaba la inteligencia militar. Cuando a Perón en el 71 comienza la negociación y le devuelven los restos de Evita, también quien se lo devuelve es un integrante del Servicio de Inteligencia Militar. Claro, porque el cuerpo de Evita se lo habían llevado a Italia. Claro, el cuerpo de Evita primero, entra en un proceso de embalsamamiento, y después, cuando viene la autodenominada Revolución Libertadora y viene el golpe contra Perón en el 55, el cuerpo de Evita queda ahí. Y en un momento determinado los militares empiezan a plantear la idea de que era un cuerpo maldito y que había que sacarlo, que había que ver qué hacían. Entonces le dan la tarea al jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército de que lo sacara de la Argentina, y lo sacan en un barco y va a parar a Milán, al cementerio mayor, al Cimenterio Maggiore de Milán, y lo entierran a Evita con un nombre falso. María Maggi de Magistri. ¡Qué locura! Es tremendo. Escúchame, pero no es solamente una obsesión de la derecha con los cuerpos peronistas. Yo creo que es más grande, que es una obsesión con los muertos, ¿no? Bueno, que vimos recientemente. A lo largo de estos 10 días, ¿viste? Venimos hablando en continuado. El velatorio del indio. Hay una necromanía argentina. Pero sí. ¿No? Hay como se mueve eso. Hay algo, hay algo que hacer, una lectura sociológica, algo que hacer con esto, porque lo hablábamos la semana pasada. Mirá, yo estuve cantidad de gente. Escuchame, los oyentes van a soñar. Sí, que no sueñen, que es medio tarde. Yo estuve en Villa Domínico en la despedida del indio y me pareció increíble también. Y quise ir a ver, entre otras cosas, porque me había pasado 2-3 años leyendo sobre el velatorio de Perón. Bueno, para el libro escribí mucho sobre eso. Me interesaba mucho también ver cómo grandes cronistas de la época, como Walsh, como Tomás Eloy, cubrieron el velatorio de Perón. Y quisiera ver qué pasaba con eso. Y la verdad que me encontré con un fenómeno sociológico increíble, con el pueblo echándose hacia las calles para acompañar, para despedir a alguien. Bueno, ahí hay muchas cosas que es más para un sociólogo que para un periodista. Velorios paralelos vas a tener que escribir después. Bueno, pero estamos esta noche hablando sobre el cuerpo de Perón con Facundo Pastor. Y no termina acá la historia de Perón después de las manos. No termina. Yo me había olvidado cuando empecé a leer este libro lo que fue el traslado de Perón hasta la quinta de San Vicente. Claro. Y ahí recordé todo, que había un personaje que se llamaba Madonna Quirós, que andaba a los tiros por la autopista. Bueno, en el medio, después del episodio de las manos, aparece un personaje que la gente, el oyente, va a recordar mucho, que es Marta Holgado, diciendo que era la hija de Perón, no reconocida. Para lo cual otra vez tienen que intervenir sobre el cuerpo de Perón. Vuelve a aparecer otra vez la idea de un cuerpo disputado. En este caso, Marta Holgado pide una pericia. Se movió mucho en medios ella también, muchísimo, ¿no? Muchísimo. La había conocimos. Mucha joda alrededor de Marta Había Holgado mucha... un personaje medio extraño. Un personaje muy caracterizado. Sí, algunos lo vinculaban también con la inteligencia militar. Sí, con un personaje como con ribetes así de espionaje, que lo que quería era de alguna manera meterse adentro de algunas causas. Sí. Y de hecho ella avanza tanto que le sacan... le toman muestras del cuerpo de Perón y ella hace una pericia que interviene un organismo cercano a Scotland Yard, que ella hace intervenir a ese organismo. Finalmente
Las pericias de parte de ella dicen que la prueba de paternidad no se puede dar porque ese cuerpo había sido sometido a un proceso justamente de petrificación, claro, que es lo que yo les contaba del 74. Pero luego las pericias que se hicieron aquí en la Argentina establecen que efectivamente Marta Delgado no era la hija de Perón. Y después viene el episodio, cuando ya llega el kirchnerismo, del traslado de los restos, que termina, bueno, a los tiros, ¿no? Con Madonna Quirós, que era un chofer de camioneros, disparando contra la UOCRA, otra vez el peronismo disputándose la cercanía del cuerpo. Por eso es genial que se llame Madonna. Sí, Madonna Quirós. Sí, Madonna, y es genial lo que respondió cuando le preguntaron en el juicio por qué había disparado. Le preguntó a la justicia por qué había disparado. Me acuerdo que él dijo que él disparó para pacificar un poco ese momento. Bueno, y acá, unos minutos antes, aparece otro personaje muy familiar y muy actual, porque tengo acá el libro de Facundo Pastor, El cuerpo de Perón, en la página 152. Dice, en este momento anterior al traslado a San Vicente, cuando todo estuvo listo, hicieron bajar al subsuelo al padre Jorge García Cuerva. El cuerpo de Perón dejaría la bóveda familiar después de 20 años en Chacarita. El padre Jorge García Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires. Es un hombre muy cercano al Papa Francisco. Y fue él convocado por la familia, por Isabel, el que oficia de alguna manera de garante. Y hace... De garante no, pues se me va a enojar Jorge, que fue compañero mío de la facultad. Mirá. Estudiamos abogacía juntos. Él de alguna manera es el cura que acompaña el cortejo, un poco de alguna manera haciendo las veces, bueno, de lo que era ¿Entre los tiros andaba? Bueno, yo creo que... Yo no sabía esta historia. Yo creo que él fue a Chacarita y después de Chacarita a la CGT, a donde mueven el cuerpo, y no tengo claro si él llega a San Vicente o no. Nunca se lo pregunté porque es bastante reservado con esa historia, lo quise entrevistar varias veces. Bueno, pero nos contás y me ha algo dicho, más. No me jodas con este tema. Y nos contás algo más, que es que, él fue pedido por Isabel, ¿no? Sí, por Isabelita. Sí. De alguna manera, un poco para hacer este acompañamiento espiritual que a veces hace un sacerdote cuando hay un entierro, cuando hay así, en este caso, un traslado de un cuerpo. Pero bueno, estoy muy contento con el libro, la gente se enganchó bastante con este texto. Es que está muy bueno. Hoy en Olivos no queda ninguno en cuerpo. Hoy en Olivos no queda nadie. Lo que pasa que, bueno... Ningún muerto, digamos. No, escúchame, cuando estaban los dos cuerpos ahí en Olivos y andaba el brujo dando vueltas. Vos querías tocar ese tema. Hay una cosa medio... Mira, hay un capítulo... ¿Hacía cosas? Contalo, ¿hacía cosas o no? Bueno, sí, efectivamente Perón muere en la, el 1 de julio. López Rega, ¿no? López Rega está viviendo en la Quinta de Olivos con Isabelita. Claro, porque el cuerpo de Perón y están vuelve. los cuerpos de Perón y Evita en una capilla. Sí, porque eso fue y anda López Rega a la noche dando vueltas. Lo cuenta muy bien, Facundo. Claro, eso fue, Perón muere el 1 de julio, 2, 3, 4, el 5 ya vuelve el cuerpo a la Quinta de Olivos, lo ponen en una capilla. Eso fue julio del 74. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, empieza una idea entre Isabel y López Rega de que el cuerpo estaba muy solo. Empiezan a hablar de la soledad del cuerpo. Ellos iban por las noches a ver el cuerpo y empiezan a hablar de la soledad. Y la única manera de suplir esa soledad era repatriando los restos de Evita, que habían quedado en Puerta de Hierro en Madrid, cuando se lo devuelven al general Perón, el cuerpo, en la negociación del regreso de Perón a la Argentina. El cuerpo de Evita había quedado ahí. Entonces sale una misión secreta, engañan a la prensa, le dicen a la prensa que van a una misión comercial en Medio Oriente, y sale un avión de aerolíneas que no va a Barajas, sino que va a Fiumicino, para engañar de alguna manera y no ser un vuelo tan directo. Y se sube a ese avión López Rega con 30 culatas de la AAA, llegan a Fiumicino, conectan Fiumicino con Barajas, empieza una negociación con el gobierno de Franco. El peronismo tenía mucho vínculo con el generalísimo, de hecho Isabel tenía mucho vínculo con la hermana del generalísimo, y bueno, le avisan, vamos a sacar un cuerpo de España. Es el cuerpo, tenemos una carta de la viuda, de la que es la actual presidenta, vamos a sacar el cuerpo de Evita, lo sacan. Vuelve el avión con el cuerpo de Evita a finales del 74, para entonces Montonero se entera que ahí algo pasa, va a Recoleta y secuestra el cadáver de Aramburu. Y dice Montonero, si no vuelve Evita, no devolvemos el cadáver de Aramburu.
Finalmente se dan cuenta que Evita estaba volviendo, los restos de Evita estaban siendo repatriados y dejan el cadáver de Aramburu en una furgoneta en Plaza Las Heras. Todo esto es real. Sí. Te digo porque el otro día una colega nuestra me dice, el problema que tiene este país es que es como un gran inverosímil la Argentina. Como lo decíamos antes, sí. Y bueno, en efecto, cuando vuelve el cuerpo de Evita y el cuerpo de Perón, ahí están los 4 juntos, los 2 muertos y los 2 vivos. Perón, Evita, López Rega e Isabel. ¿Y qué pensaban? ¿Que se iban a reencarnar? Y yo no sé qué pensaban. Y hasta llaman a Pedro Ara, ¿no? Yo me lo había... llaman a Pedro Ara... Al doctor, sí. Al doctor Pedro Ara, cuando le devuelven el cuerpo a Perón, Perón lo llama a Pedro Ara, que la había embalsamado, y Ara va a Puerta de Hierro, porque López Rega insistía que el cuerpo que le habían devuelto a Perón no era el de Evita. Pedro Ara va a la mira y dice, sí, esta es mi obra maestra. Y les voy a leer una parte que pasa justamente cuando están los cuerpos juntos. Es el capítulo 14 y dice así: los granaderos que custodiaban la cripta aseguraban que por las noches se escuchaban ruidos. Decían que era un gorgoteo rumiante que venía desde el subsuelo y se mezclaba con las ráfagas del viento que soplaba desde el río. Decían que solo en las noches de lluvia esos sonidos cesaban, como si las almas mojadas eligieran el silencio y la quietud. Cuando no soportaron más esos sonidos enloquecedores, le contaron al jefe de guardia lo que estaba pasando. El jefe de guardia habló con el jefe de la casa militar y con López Rega. El brujo ordenó que durante 3 noches dejaran la cripta abierta con la puerta de par en par. Del resto, dijo, se encargaría él. Pero ¿qué podía realmente atemorizarlos si todo lo que estaba ahí abajo era parte del pasado? ¿Acaso el pasado no es certero y por eso aliviador? Perón creía que alcanzaba con cerrar los ojos con vehemencia y evocar el pasado para estar allí otra vez, para revivir esos momentos que marcaron una vida para siempre. ¿En qué instante pensaría entonces, sabiendo que jamás volvería a despertar? Quizás en el comienzo de ese amor tan especial, quizás en los detalles del primer encuentro, el terremoto de San Juan, la catástrofe, aquel enero del 44, cuando la tierra fue una herida gigante que crujió antes de tragárselo todo, las lágrimas de adobe, las cifras interminables de muertos. Después, el festival a beneficio en el Luna Park, Evita pavoneándose con esa pollera tableada, la blusa brillosa y la capelina, la hora exacta de la mirada cautiva, 22:14. No por nada se había atornillado a la primera fila y elevaba el cuello esperando el ingreso, porque en definitiva aquella noche había ido a eso, a decirle al coronel del pueblo aquello que hacía meses ensayaba frente al espejo antes de salir a escena. Cuando la luz lo apuntó y la gente enardecida empezó a corear su nombre, sintió que había llegado el momento. Un brillo líquido salía del cuerpo de Perón. Era un resplandor que lo completaba. Gracias por existir, coronel, cuentan que le dijo susurrándole al oído. Bueno, sigue un poquito más y la vida de Evita había sido como una novela fugaz y vertiginosa, una gesta que duró lo que tarda la arena en escaparse entre los dedos, la cholita de los toldos, la que soñaba con las luces de la gran ciudad, la que pudo levantar la cabeza tras la muerte de su padre en un accidente, el padrinazgo de Agustín Magaldi, aquella primera prueba en Radio Nacional, la voz chillona vibrando en el éter, los primeros papeles secundarios, la candidatura fallida y esa enfermedad que le arrasó el cuerpo. Fue un huracán que nadie vio venir, 1 año luchando contra la muerte, la cama, los tubos de oxígeno, el rezo al alba de las monjitas y aquella escena final. Perón estirando su mano, tocándole la cara y contemplándola con clemencia. No quiero que la gente me olvide, Juan, cuentan que le dijo con un hilo de voz. Después cerró los ojos y empezó a soñar. Soñó que viajaba por diferentes lugares del mundo, en camiones, en autos, en barcos y hasta en aviones. Y en cada viaje empezaba y terminaba en un largo camino de tierra que le recordaba la entrada de su pueblo, los sauces desafiando el sol, la tierra armando un remolino de polvo en cada galope de los caballos, y siempre que regresaba al punto de inicio, Perón estaba ahí parado, esperándola, con un ramo de flores y una sonrisa gigante. Muy bueno. Gracias, Facundo. Una escena de lo que pasaba ahí abajo y bueno, por supuesto novelada y con recursos narrativos para poder pensar esto que a veces sucede como un inverosímil de
de nuestra historia y de nuestra identidad, pero que es parte de lo que nos pasa. Realidad total, el libro es muy bueno. El cuerpo de Perón. Gracias, Facundo, por tu lectura. Por favor, a ustedes por la invitación. Por haber venido. Es un placer que hagan un programa entero de libros. Para nosotros, es un gusto enorme, así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, por favor, gracias. Gracias.